Hola, ¿qué tal? Yo soy Irene Pisanti, soy maestra en ciencias, trabajo en la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional. Eh, He impartido clases desde hace 40 años y además también tengo actividades de investigación e institucionales. Gracias a la solidez de esta facultad, tuve la oportunidad de participar con un permiso en lo que fue el primer intento formal, al menos hasta donde yo sé, de incorporar criterios ambientales a los tratados de comercio. Poco antes de que se concretara la firma del Tratado de Libre Comercio, un grupo de ciudadanos cabildeó y presionó para que se incorporaran criterios ambientales a fin de asegurar que las grandes empresas transnacionales no llegaran a países con menos estructura legal e hicieran todo lo que ambientalmente está prohibido en sus propios países, o que se abarataran costos de producción o de manufactura debido a que no había regulaciones ambientales. Lo mismo se hizo en términos de las condiciones de trabajo, de modo que se firmaron dos acuerdos paralelos al Tratado de Libre Comercio. Uno de ellos fue un acuerdo que versaba sobre el trabajo, sobre las leyes de trabajo, y el otro fue el Acuerdo de Cooperación Ambiental para América del Norte, el ACAN. Como resultado de este acuerdo, se firmaron una serie de acuerdos, perdón por la redundancia, se combinó en cómo se iba a proceder a nivel trinacional. No hay que olvidar que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte abarca a medio continente, abarca a Estados Unidos, a Canadá y a México, todos los tres países multiculturales, unos por inmigración, otros por historia, pero ninguno de ellos es un país aburrido, todos ellos ecológicamente muy importantes y muy interesantes, y que juntos habían armado una comunidad comercial en donde se reducían los aranceles y todas estas cosas, pero en estos acuerdos se tomaban medidas, insisto, para que se respetaran las leyes de cada uno de los países y para que se cumpliera con ciertos estándares. La Comisión para la Cooperación Ambiental inició su funcionamiento en 1994, a fines de 1994, y yo tuve el enorme privilegio de participar prácticamente desde que se inició. Este acuerdo tuvo una sede que sigue estando ahí en la ciudad de Montreal y generó una comisión para la cooperación ambiental que era la encargada de garantizar estos acuerdos que se habían tomado paralelamente al libre comercio. La Comisión de Cooperación Ambiental es una institución muy interesante porque es la primera institución establecida a partir de un acuerdo comercial. Esto quiere decir que desde que se pactó cómo íbamos a comprar y vender cosas en esta gran región que es América del Norte, había limitaciones y había criterios ambientales. Los acuerdos tomados paralelamente al libre comercio no son vinculantes, es decir, no es que hubiera una sanción inmediata porque no se cumplió con qué sé yo qué, pero el costo político de no cumplir era muy alto. Y los ojos del mundo estaban puestos en el Tratado de Libre Comercio, supongo yo que en primer lugar porque estaba involucrado pues un país muy poderoso que es Estados Unidos. Pero por otro lado involucraba a tres países que compartían muchas cosas, pero que eran muy distintos entre sí también. Y esto lo hacía particularmente interesante, que tres países con culturas distintas, con historias distintas, con ecosistemas compartidos, pero también con ecosistemas muy contrastantes. Vaya, entre la taiga y la selva alta perennifolia hay diferencias que van mucho más allá de cuántos milímetros de lluvia caen al año. Eso llamó mucho la atención y volvió a la comisión un sitio que debió de haber sido extremadamente importante. En algunos de los artículos de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte se establecían limitaciones, pero sobre todo llamó mucho la atención y fue y debe de seguir siendo un instrumento de fuerza
ciudadana la existencia de dos artículos, que son el 13 y el 14, muy famosos, en donde los ciudadanos pueden denunciar acciones que les parecen incorrectas, en el 13, o acciones que rompen las leyes, que es el artículo 14. Desde un principio, la comisión estuvo conformada por un cuadro técnico pequeño que tenía experiencias muy distintas y las personas veníamos de entornos muy diferentes. Había gente que venía de las organizaciones no gubernamentales, hoy más correctamente llamadas organizaciones de la sociedad civil. También había gente que venía con un largo colmillo en el gobierno, y también habíamos curiosamente algunos académicos que habíamos estado muy involucrados en el trabajo en las universidades y que habíamos ocupado, como sucede particularmente en México, un nicho compartido con las organizaciones de la sociedad civil. Muchos de los puntos álgidos de medio ambiente fueron señalados en México primero por académicos y luego fueron tomados o por políticos o por organizaciones de la sociedad civil. El nicho de las llamadas ONGs durante mucho tiempo estuvo ocupado y o compartido entre la academia y la sociedad preocupada por temas ambientales. Esta comisión contó con un presupuesto inicial de $9 millones, que se ponían por partes iguales, 3, 3 y 3, independientemente de que justo al arranque del Tratado de Libre Comercio y por ende del Acuerdo de América del Norte para la cooperación ambiental, haya habido una devaluación tan bárbara, que fue la de los famosos e inolvidables errores de diciembre de fines de 1994. Curiosamente, había muchas expectativas en el sector social y en el sector académico y no tantas en el sector político. En México, por ejemplo, se resintió siempre, y es lógico que esto haya sido así, como una imposición de parte de Estados Unidos, que tuvo que ceder ante la presión ciudadana. La comisión empezó con mucho brío. Muy pronto se empezaron a tomar acuerdos y se generaron programas que siguen vigentes hoy día, igual que el presupuesto, que no se ha modificado para nada. Ese presupuesto no ha crecido. El hecho de que este presupuesto no se haya modificado es un síntoma muy importante de cómo la comisión y sobre todo el acuerdo no alcanzaron a tener el peso que muchos esperábamos que tuvieran. Las razones son muchas y no me toca a mí analizarlo, pero sí quiero señalar, por ejemplo, que desde que la comisión se formó, se reporta anualmente un estado de la contaminación en la región. Hay programas que se iniciaron hace muchos años, por ejemplo, una cosa que se llama NAPSI, North American Conservation Initiative, que es North American Bird Conservation Initiative, que es la iniciativa de América del Norte para la conservación de las aves. Este proyecto, ahora extremadamente bien cobijado en Conavio y mantenido vivo durante 20 años, empezó como un acuerdo para proteger a las aves migratorias. Y muy pronto quedó claro que si no se protegía a todas las aves, no se protegían los hábitats, no íbamos a llegar a ningún lado. Ya había iniciativas previas, por ejemplo, el acuerdo de humedales, que denominaba como sitio Ramsar a aquellos humedales que eran importantes para las aves migratorias. La incorporación de México a este tipo de iniciativas hizo toda la diferencia, pero toda la diferencia, porque además de que nosotros somos un país biodiverso y tenemos una gran riqueza de aves, somos o el paso o el fin de la migración invernal de las aves, que huyen de los inviernos brutales, sobre todo de Canadá, pero también de algunas partes de Estados Unidos, y se refugian en México o pasan por México en ese refugio. Esta iniciativa ya existía porque es una iniciativa
de la Royal Society inglesa, que estableció criterios para declarar sitios importantes para la conservación de las aves, que ese fue el otro derivado de esta acción, ¿no? Este programa, que en México se conoce como las AICAS, Áreas Importantes para la Conservación de las Aves, tuvo un gran impulso a partir de la Comisión de Cooperación Ambiental de América del Norte. Y el incorporar a México con un poquito de apoyo económico hizo toda la diferencia, ¿no? Se hicieron también, por ejemplo, importantes contribuciones con un lenguaje común. Parece absurdo para los biólogos, era un rompedero de cabeza. Yo tomaba un libro en español y veía los tipos de vegetación de México. Y me quedaba en los estados del norte, tomaba un libro americano de Estados Unidos y los nombres no tenían nada que ver, los criterios no tenían nada que ver. Y entonces se empezó con un trabajo de ecorregiones, no de tipos de vegetación, que es muy distinto, sino de ecorregiones de América del Norte. Estos mapas de las ecorregiones de América del Norte siguen vigentes. Un tiempo después se hicieron programas de conservación de ecosistemas marinos que pusieron sobre la mesa de América del Norte la necesidad de hacer esfuerzos compartidos para ecosistemas que compartimos y que además no tienen límites muy claros. Y se hicieron desde grandes acuerdos paraguas o sombrilla, como los queramos llamar, y después acuerdos puntuales con pescadores, con restauranteros. Por ejemplo, en una iniciativa que abarcaba de Bering a Baja California, que se llamaba de B a B, B2B, ¿no? En el aspecto legal también hubo mucha colaboración. Y sin embargo, una de las cosas fuertes del acuerdo, que eran los artículos en donde los ciudadanos podían presentar sus preocupaciones, se volvieron como un problema muy serio. Porque por un lado había un dedo flamígero, acusador, no carente de asuntos políticos, de asuntos personales, de criterios discriminatorios, hay que decirlo, en vez de volverse un sitio en donde la ciudadanía podía llegar de los tres países con confianza a decir, y así sucedió, la tala a matarraza de los bosques viejos de secuoyas y de los bosques viejos de toda la costa sudoccidental de Canadá y noroccidental de Estados Unidos es inaceptable, ¿no? Y entonces había de repente reuniones conjuntas en donde los madereros expresaban su disgusto, había quienes lloraban porque se estaban quedando sin su fuente de trabajo, y había también expresiones de grupos indígenas, primeras naciones, que decían: estos son sitios que no se tocan. Había ya mucho la noción de los servicios ambientales que había que conservar, y este diálogo no logró abrirse de una manera pareja, sana, que permitiera ventilar los asuntos, porque se cargaron políticamente y dejaban los dados cargados muy fuertemente. De modo que nadie quería tener un artículo 13 ni tener un artículo 14 por ningún motivo. Aún así, aún a pesar de que no ha tenido la fuerza que muchas personas esperaban y que muchos hubiéramos querido que tuviera, este articulado ahí está. Y sería una pena que en una negociación tan compleja sobre libre comercio como el que estamos enfrentando, el desaire que los gobiernos hacen hacia los temas ambientales fuera suficiente para que este espacio de expresión ciudadana se perdiera. A mí en lo personal me parecería mucho más grave también, muy grave, pero mucho más grave, que se perdiera una cosa que es un comité conjunto, que es un comité público conjunto asesor, que está conformado por personalidades notables del medio ambiente. Desde luego los criterios de notabilidad cambian, pero son actores prominentes de medio ambiente que se reúnen conjuntamente con los tres países, hacen consultas públicas, a veces de los tres países, a veces en cada país, y asesoran a la Comisión de Cooperación Ambiental en la toma de decisiones y en qué temas
se le deben de plantear a los gobiernos y cómo. La comisión es una comisión trinacional financiada por los 3 gobiernos, pero no es una comisión gubernamental, no es supranacional. Lo que opine el secretariado no puede estar por encima de lo que opine, de lo que decida, el gobierno. Es una comisión que proporciona información y ayuda a tomar decisiones. Si bien la hubiéramos querido mucho más fuerte, si bien hubiéramos querido que el empuje con el que empezó, y a mí me tocó ese periodo de empuje por pura casualidad, no estoy diciendo que fue por los que estábamos ahí, fue porque la comisión empezó. Y sí tuvo gente como muy notable también, grandes expertos en leyes, personalidades de los gobiernos que tenían toda la vida de experiencia, ¿no? En este momento en el que se está renegociando el Tratado de Libre Comercio, creo que es extremadamente importante que no se pierdan los temas ambientales y que no deje de haber una institución que esté a cargo de asegurarse de que los temas ambientales entran en las agendas trinacionales. México, Estados Unidos y Canadá comparten ecosistemas. Los bichos, las plantas, los ríos, las montañas no tienen pasaporte, ahí están. Nuestros límites políticos no son límites ambientales y eso nos genera una obligación muy grande de cuidarlos conjuntamente. Desde luego que hay jalones, desde luego que hay opiniones encontradas, pero es extremadamente importante que los 3 países retomen sus compromisos iniciales de mantener el medio ambiente sin doblegar el bienestar colectivo que esto representa a cambio de intereses comerciales que generalmente miran más por el bien individual o de un grupo de individuos que por el bien común. Y yo por eso creo que los ciudadanos debemos de pugnar porque aún con lo difícil de la negociación que estamos enfrentando, los temas ambientales permanezcan permanentemente sobre la mesa. Yo con esto termino y a continuación ustedes van a recibir material para hacer una serie de actividades que les van a permitir complementar la información que hemos manejado aquí. Y yo desde luego me pongo a sus órdenes en el Departamento de Ecología y Recursos Naturales de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias.